Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mí y este es el vídeo número 26 de nuestro curso MuseTube, el curso en el que ya sabéis estamos aprendiendo MuseScore desde lo más básico hasta lo más avanzado para que te conviertas en todo un experto de este editor de partituras. Y hoy vamos a hablar de plicas y de barras de agrupación. ¿Qué vamos a ver exactamente? Bueno, las plicas todos sabéis lo que es. En ciertas figuras como la blanca o la negra, pues es ese palito que tenemos encima de la cabeza de la nota y que también podemos hacer un cierto ajuste, hacerlo más grande, más pequeño, más ancho, moverlo, etc. Por otra parte, en la parte de barras de agrupación, como sabéis, a partir de la corchea hacia notas inferiores, semicorchea, fusa, semifusa, etc., lo que hacemos es que por simplificación unimos todas esas plicas de forma que queden grupos, pues bien de semicorcheas o de corcheas o de lo que sea. Bien, pues en la segunda parte del vídeo vamos a centrarnos en cómo funciona esa agrupación de figuras musicales de forma que podamos adaptarlo a lo que nosotros queramos, cambiar la forma en la que se agrupan o ver diferentes tipos de agrupaciones que hay. Así que no me entretengo más, nos vamos al ordenador y comenzamos. Y comenzamos, como decía, hablando un poco de las plicas. Por defecto, la gestión de la dirección de las plicas por parte de MuseScore es bastante buena, por lo que no nos deberíamos preocupar demasiado. Como sabéis, si yo aquí pongo, por ejemplo, varias notas, sabemos que desde el Do hasta el La las plicas van hacia arriba, mientras que a partir del Do las plicas van hacia abajo. Y luego nos queda siempre el Si, que puede ir tanto hacia abajo como hacia arriba. En este caso MuseScore me lo está poniendo hacia abajo, pero quizás en otro punto, por ejemplo, si hay alguna agrupación de corchea o lo que sea, me la ponga hacia arriba. Es una nota que al estar a la mitad permite que la plica vaya hacia arriba o hacia abajo. Por otra parte, como sabéis y hemos visto en vídeos anteriores, MuseScore reajustará las plicas en función de si tenemos alguna voz. Como sabéis, las voces 1 y 3 las plicas van hacia arriba, mientras que las voces 2 y 4 las plicas van hacia abajo. No me voy a entretener mucho en esto porque ya lo hemos visto en el vídeo de las voces, pero por poner un ejemplo rápido, si yo aquí pongo un sol agudo, por defecto la plica me la pone hacia abajo, pero sin embargo, si añado una segunda voz y aquí pongo un sol grave, como vemos, las plicas nos la pone a la inversa, de forma que no se entremezclen entre ellas. Si quieres profundizar más en esto, te recomiendo que te pases por el vídeo de voces. Dicho esto, deciros que podemos ajustar nosotros manualmente la dirección de una plica. Si por ejemplo, este sí, yo prefiero que la plica esté hacia arriba en vez de hacia abajo, es tan sencillo como hacer clic en este botón que dice invertir dirección y como vemos la plica se nos ha ido hacia arriba. Igualmente podemos hacerlo con el atajo de teclado X, de forma que podemos bajarla y subirla. Si queremos profundizar mucho más en el ajuste visual de la plica, lo que podemos hacer es, como siempre, hacer clic sobre ella e irnos al apartado de propiedades. Como veis, aquí tenemos un montón de configuraciones extras sobre nuestra plica. La parte de arriba no le voy a hacer caso porque ya la hemos visto en el vídeo de propiedades, pero aquí en esta parte que es relativa a las notas, podemos ver que tenemos una pestaña de cabeza, de la que hablaremos ahora, una parte de plica y una parte de barra de agrupación, de la que hablaremos después. En la parte de plica, lo primero que podemos hacer es simplemente que desaparezca, es decir, tener notas sin plica. En cuanto a la dirección de la plica, ya lo hemos hablado, en este caso la tenemos por arriba, y otra opción que tenemos es dejarla en automático, de forma que MuseScore nos la coloque donde él considere. Para la parte del estilo de corchete, obviamente nuestra negra no aplica, por lo que voy a añadir una corchea. Y si ahora vuelvo a la parte de plica, lo que puedo hacer simplemente es cambiar el tipo de corchete de uniforme al tradicional. El que más se utiliza actualmente es el tradicional, pero igual tenéis alguna partitura o alguna transcripción especial donde queréis utilizar la de uniforme. Por último, en la parte de mostrar más, lo que podemos ajustar es tanto el grosor como la longitud o el desplazamiento. Son opciones que yo personalmente no utilizo, pero para que sepáis cómo son, simplemente si damos a más grosor, vemos como la plica se va haciendo cada vez más gruesa, e igualmente si aumento la longitud, vemos que podemos hacerla más grande. Por último, el desplazamiento es con respecto a la cabeza de nota, de forma que podemos echarla hacia un lado o hacia el otro. Como digo, son opciones que yo personalmente no utilizo, pero que debéis saber que existen. Por último, y aunque no corresponde con este vídeo, ya que nos vamos a centrar en la parte de plica y de barra de agrupación, que sepáis que existe esta pestaña de cabeza donde también podemos hacer diferentes ajustes sobre la cabeza de la nota. Por ejemplo, poner unos paréntesis, cambiar el tipo de cabeza, que no exista y solo se vea la plica, o hacer una cabeza de nota pequeñita.
pero como ya digo, en este vídeo nos vamos a centrar en plicas y barras de agrupación. Y una vez que hemos visto la parte de plicas, voy a borrar todo esto que tengo aquí para centrarnos en la parte de barras de agrupación. Como ya he dicho, esta parte solo tiene sentido si hablamos de figuras desde la corchea hacia abajo, es decir, corchea, semicorchea, fusa, semifusa, garrapatea y semigarrapatea. Por lo que para empezar me voy a crear unas cuantas de cada tipo y de esa forma podemos ir viendo cómo afectan. Por ejemplo, voy a empezar aquí con algunas corcheas. Aquí voy a poner algunas semicorcheas y aquí voy a poner algunas fusas. Por último, voy a eliminar los compases que me sobran. Y lo primero que vamos a ver es por qué MuseScore nos está agrupando las corcheas de 4 en 4 y no, por ejemplo, de 2 en 2. Cuando, por ejemplo, las semicorcheas sí nos las está agrupando por pulso, mientras que las corcheas no. Bien, todo esto es configurable a nivel general desde la parte del compás. Es decir, nosotros tenemos aquí un 4x4 que podemos editar. Si damos al botón derecho, propiedades de la indicación de compás, como vemos aquí tenemos una representación de lo que tenemos aquí arriba. Y lo que podemos hacer es decirle cómo queremos que de forma general nos agrupe estas corcheas, semicorcheas, etc. Por ejemplo, lo que yo decía, si las corcheas prefiero que se agrupen de 2 en 2, es tan sencillo como hacer clic sobre la tercera, de forma que ya nos la cambia, y sobre la penúltima. De forma que si ahora doy a aceptar, por defecto ahora nos ha puesto las corcheas en grupos de 2. Igualmente, esto podríamos hacerlo para el resto de elementos. Por ejemplo, imaginaos que queremos que las semicorcheas vayan de 8 en 8. Pues simplemente seleccionamos aquí y seleccionaremos aquí también. Si no lo hago, veríais que las primeras nos las deja agrupadas y las últimas no. Pero lo normal es que queremos todas iguales. Por tanto, lo normal sería también seleccionar esta. De forma que si ahora doy a aceptar, tenemos todas agrupadas de 8 en 8. Esto ya es un poco ir jugando con nuestra forma de trabajar. Voy a dejar esto como estaba, ya que me parece que la configuración que viene por defecto es bastante buena. Y ahora ya, una vez que hemos vuelto a la configuración por defecto que nos proporciona MuseScore, decir que aunque lo hemos cambiado a nivel general, luego se puede editar a nivel particular. Para ello podemos jugar con las barras de agrupación desde el menú de paletas que dice barras de agrupación. Si os fijáis, aquí tenemos varios tipos. Auto sería dejar que MuseScore elija. Luego tenemos, por ejemplo, una primera opción que es no agrupar. Imaginaos, por ejemplo, que quiero que esta tercera corchea por alguna razón no se me agrupe con nadie. Pues simplemente hago clic y automáticamente me la independiza, tanto de la siguiente como de la anterior. Luego la siguiente lo que hace es que nos independiza la figura con la que tiene a la izquierda, es decir, al hacer clic sobre este botón lo que hace es que sería la primera figura del grupo. Por ejemplo, si lo hago sobre esta, lo que haría sería que esta me la dejaría como la primera del grupo. Me voy a saltar por el momento estas dos y me voy a ir a la siguiente. La siguiente lo que hace es justo lo contrario. Hace que una figura se me una con la anterior y con la siguiente. Por ejemplo, si hago clic sobre esta, lo que haría sería que se me uniese con la anterior y con la siguiente. Pero como veis, solo se me ha unido con la anterior. ¿Por qué es esto? Porque la siguiente la teníamos configurada como que fuese principio de grupo. Si igualmente la ponemos que se nos una con la anterior y con la siguiente, vemos como ahí así se nos unen todas. Y estos dos de aquí en medio que me había dejado realmente son iguales, solo que uno afecta a corcheas y semicorcheas y el otro afecta a figuras mucho más pequeñas. Y lo que hace básicamente es que nos permite que, por ejemplo, en las semicorcheas no esté la doble barra. Por ejemplo, si hago clic sobre esta y hago clic sobre este botón, vemos que automáticamente nos ha eliminado la barra de la semicorchea. Yo personalmente son dos funciones que no utilizo porque me gusta la colocación que hace MuseScore por defecto. Pero por ejemplo tenemos algún caso como este de aquí abajo en el que alguna figura no quede como nos gustaría y simplemente podemos hacer clic sobre ella, irnos al botón y de esa forma modificar el número de barras que aparecen en la figura. Como ya digo, es algo que yo siempre dejo por defecto que MuseScore me lo ponga como es la anotación correcta. Y por último, como veis, tenemos estos dos botones de aquí, que es lo que MuseScore llama barrados en pluma, y es una forma de notación que en determinados casos queremos poder utilizarla. Para añadirla tenemos tres opciones. La primera es seleccionar las barras de agrupación y hacer clic en la que deseemos. La siguiente, como siempre, es arrastrar directamente, y cuidado que es muy sensible a donde queramos. Veis que a veces sale el símbolo de prohibido, ahí no puedo, tengo que esperar a que salga la flecha y ahí soltar. O bien directamente, si seleccionamos las barras de agrupación y nos vamos al menú de propiedades, vemos que desde aquí también tenemos la posibilidad de elegir este tipo de barra de agrupación.
Por ejemplo, podría poner esta. Si os fijáis, también tenemos la posibilidad de todos los tipos que hemos visto antes, elegirlo desde aquí, desde el menú de propiedades. Y ahora ya centrándonos en ese tipo tan específico de barras de agrupación, decir que también podemos hacer un ajuste fino en función del ángulo que queramos. Podemos ajustar el ancho en la parte de la izquierda, desde la parte de la izquierda, cuanto más lo amplío, más recta queda, o en la parte de la derecha, de forma que cuanto más le doy, más ángulo hace. Como siempre, el que viene por defecto a mí me parece perfecto. Por último, en la parte de mostrar más, lo que nos permite es hacer el cochete mucho más alto, tanto para la parte izquierda, igual que antes, como para la parte derecha. Para lo último que os quiero explicar, lo primero que voy a hacer va a ser eliminarme este compás y agregar aquí algunas notas con una agrupación un poco extraña. Por ejemplo, voy a poner una corchea, dos negras, corchea y negra, algo así. De cara al músico, interpretar esto no es sencillo, porque es verdad que realmente aquí tiene la síncopa, pero luego realmente esta negra tiene una parte que pertenece al segundo tiempo y otra parte que pertenece al tercero, lo cual dificulta un poco su legibilidad. Y para ello MuseScore tiene una funcionalidad que lo que nos permite es separar las notas en función de los tiempos, algo similar a lo que hemos visto al principio con el tema de las corcheas. Para ello, si hago clic sobre el compás o directamente control A para seleccionar todo y me voy a herramientas, vemos que tiene la posibilidad de reagrupar ritmos. Si hacemos clic, lo que vemos es que esa negra, que realmente tenía una parte en un tiempo y otra parte en otro, nos la ha dividido en dos corcheas, de forma que la primera corchea pertenece a la primera parte del compás, mientras que la segunda corchea pertenece a la segunda parte del compás, y esto hace que a la hora de interpretarlo sea mucho más sencillo. Simplemente quería añadir esto, aunque no está directamente relacionado con las plicas ni con las barras de agrupación, pero me parecía interesante incluir esto, ya que al final estamos hablando de cuál es la mejor forma de organizar las notas dentro de un pentagrama. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos podido ver en profundidad todo lo que podemos ajustar tanto a nivel de plica como a nivel de organización de estas figuras, corcheas, semicorcheas, que trabajan en conjunto con barras de agrupación. Espero que haya quedado todo claro y si no, como siempre, puedes dejar un comentario e intentaré darte lo más rápido posible. Sabes que puedes hacerlo tanto por el email como en los propios comentarios de YouTube, Instagram o por donde prefieras. Igualmente, si te gustan todos estos vídeos, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita y de esa forma YouTube te irá avisando cuando suba nuevos vídeos. Así que lo dejamos hoy por aquí y nos vemos muy pronto con muchos más vídeos. ¡Hasta pronto!